Yo sé que hemos aprendido tantas lecciones últimamente, pero quiero hablarte de algo que nace en el corazón del Padre, en el corazón de Dios. Porque yo te digo acerca de esto, porque desde un inicio de la creación, la palabra de Dios nos habla de algo muy importante: Dios buscando al hombre. Y una de las esencias que nosotros podemos encontrar en la Biblia es que Dios siempre ha buscado al hombre a través de profetas, a través de hombres que fueron destinados a hablarle al pueblo, a la nación, y para que acomodaran su corazón al propósito de Dios, al propósito divino. Pero en la última escena del Padre, vemos una escena aún más gloriosa: Él enviando a Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Y fíjate que hay una historia en las Escrituras acerca de un hombre llamado Nicodemo, un hombre que tenía un trabajo de suma importancia dentro del ramo que él se desenvolvía. Y en esta historia vemos que este hombre se acerca a Jesucristo para hacerle una pregunta sencilla. Y quiero leerte este pasaje en San Juan capítulo 3, verso 1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y la enseñanza nos habla algo bien claro: nacimiento. La palabra nacimiento en las Escrituras se refiere a un nacimiento del Espíritu, un nacimiento de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando alguien te habla acerca de Jesucristo, te está hablando que aprendas a creer en Él a través de la fe. Muchos han cuestionado la existencia de Dios, han cuestionado si realmente Jesucristo resucitó de entre los muertos. Pero hay una realidad importante: Jesucristo sí resucitó y Jesucristo sí se sentó a la diestra del Padre. Más adelante, en este capítulo 3, vemos otra enseñanza importante acerca del plan de salvación. Dice la palabra en Romanos, dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, incluyendo yo, incluyendo tú. Nosotros tenemos que acercarnos al Padre por medio de Jesucristo. Y déjame decirte una cosa, que no hay otro nombre dado a los hombres en quien tú y yo podamos ser salvos. La salvación viene mediante Jesucristo por un regalo que Dios puso y dispuso en nuestras manos. Y en Juan capítulo 3, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y nos está hablando de una vida eterna. Ahora yo quiero que te imagines este plano. En el Antiguo Testamento, desde Génesis a Malaquías, si alguna vez has leído las Escrituras, dice que Dios enviaba juicio y luego mandaba a un profeta o mandaba a un juez o mandaba a alguien que advirtiera a la nación de Israel. Ahora, dentro del plano de la ira de Dios existe que Dios siempre ejecutó juicio sobre la tierra. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, para ti, para mí y para todos los que están a nuestro alrededor, incluyendo nuestra familia. Ahora, la Biblia nos dice que el plan de Dios al enviar a Jesucristo era que Él muriera en la cruz del Calvario, derramara su preciosa sangre por perdón de pecados y para que cada uno de nosotros fuéramos a través de la fe en camino a algo que se llama gracia. Ahora tú has de decir y yo he de decir: ¿por qué Jesucristo, siendo quien era parte del Padre, era Dios? ¿Por qué permitió que se le matara de esa manera? El Antiguo Testamento nos dice que en aquellos tiempos los judíos tenían que presentar un corderito.
Ese corderito tenía que estar sin mancha y tenía que ser de los corderos mejor parecidos y más perfectos dentro del rebaño. Y una vez al año, y algunos lo hacían hasta más veces, presentaban ese corderito y era sacrificado en un lugar que se llamaba el altar de expiación. La palabra expiación significa uno con Dios. Ahora la Biblia nos está hablando que cada vez que la nación reconocía su pecado por familia o por individuo, tenían que presentar un cordero. Ahora fíjate aquí, Dios establece este principio y ese principio no es quitado. Imagínate si Jesucristo no hubiera venido, tú y yo seguiríamos con esa práctica de un sacrificio de cordero por los pecados del año, por los pecados pasados. Pero cuando Jesucristo viene y nace a través de una mujer llamada María, bendita ella entre las mujeres. Cuando María se presta a que Jesús nazca, la Biblia nos dice que él era llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Y Jesucristo presentó su vida, su cuerpo, para el sacrificio en la cruz del Calvario. Es más, la Biblia nos dice que Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, Él quita el pecado del mundo, pero no puede quitar algo que no permitimos nosotros que sea quitado. La palabra de Dios nos enseña que a través de la confesión de fe, número uno, y a partir también de la conversión. ¿Qué es la conversión? No puede haber una confesión si no hay una conversión. La conversión tiene que ver en que tú y yo decidamos con nuestro libre albedrío seguir a Jesucristo y sus enseñanzas. Seguir la palabra, obedecer la palabra. Hay quienes pasan al altar, reciben a Jesús y nunca más vuelven a ir a la iglesia. Eso no es salvación. Esa fue una confesión nada más. La confesión verdadera es aquella que lleva un arrepentimiento consigo, un arrepentimiento continuo, donde tú todos los días confiesas al Señor como tu Salvador a través de tus actos. Una persona que recibe a Jesucristo y luego regresa al pecado de inmoralidad, al pecado, es una persona que realmente no hizo una confesión verdadera. La verdadera confesión viene del corazón. Estoy decidido a cambiar quien yo soy. Estoy decidido a vivir una vida diferente. En Hechos capítulo 13, verso 19 dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Ahora aquí en Juan 3:16 nos está hablando de una vida eterna. Una vida eterna que va a venir mediante la fe que nosotros decidimos creer, no solo por una confesión, sino por una actitud de conversión. Y es una cosa totalmente diferente. Hay quienes pueden confesar su fe a algo material, pero realmente eso material nunca te va a salvar. El único que puede salvarte se llama Jesucristo. El único que puede traer salvación a tu vida se llama Jesucristo. Porque lo vuelvo a repetir, dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien tú y yo podamos ser salvos. ¿Sabes? Vendrá un día, dice Hebreos, que establecido está que el hombre morirá una sola vez y después el juicio de Dios. Vendrá un día, escúchame bien, que estaremos parados delante del tribunal de Cristo. Y si nosotros no decidimos nuestra vida para Jesucristo, déjame decirte que podremos perder nuestra alma por la eternidad. Solo Jesucristo puede cambiar la esencia de la vida. Solo el Señor Jesucristo puede cambiar al ser humano. ¿Sabes? No se trata que mire los errores de otros. No se trata que tú te mantengas viviendo de alguna manera calificando: ay, es que esa persona me ha dado esto, me ha enseñado que el conocer de Dios es un mal testimonio. Pero no se trata de que mire los errores de los demás, porque cada ser humano que decide su vida para Jesucristo, déjame decirte que va a encontrar barreras toda su vida. Y es importante que entendamos que como seres humanos nos vamos a equivocar.
Pero hay una cosa importante acerca de la salvación. La salvación es personal. Tú no vas a ir delante del tribunal de Cristo algún día cuando partas, cuando mueras, y cuando vayas al cielo no le vas a decir, no, pues es que mi mamá o mi esposa o mi esposo iban a la iglesia por mí, porque eso no va a ser permitido. La salvación y la decisión es tuya. Tú debes decidir vivir una vida apartada para Jesucristo. Él dijo una palabra bien clara: lo mismo que yo hice, yo quiero que ustedes lo hagan. Ahora, las Escrituras nos dicen que los 12 hombres que caminaron al lado de Jesús siempre vivieron esa vida radical. Una vida que confesó no solo a través de sus actos, sino que decidieron compartirla con otros. Cuando tú y yo compartimos nuestra fe con la gente que está más cerca de nosotros, ¿sabes? Estamos haciendo la tarea que Dios nos llamó. ¿Sabes? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien tú y yo podamos ser salvos. Hace algunos años atrás, alrededor de 20 años atrás, yo me encontraba en mi hogar y un día al prender el televisor estaba una persona predicando y estaba hablando justo estas palabras que yo te estoy hablando. Yo en ese momento caí de rodillas y entregué mi vida a Jesucristo. El cambio no fue instantáneo. Déjame decirte que empecé a batallar con muchas cosas, porque el desarrollo de la fe tardó un buen tiempo. Yo tuve que poner y disponer mi corazón a seguir la palabra de Dios. Yo tuve que disponer mi vida, tuve que disponer todo lo que soy para aprender más acerca del Maestro. Y déjame decirte que tú puedes hacer esa oración de fe. Si tú quieres abrir tu corazón a Jesucristo en este día, yo quiero que hagas esta oración, pero hazlo con fe. No solamente es una oración que confiesa al Señor Dios como tu Salvador y tu Redentor. Cierra tus ojos y di: Señor Jesucristo, yo reconozco que te necesito. Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Yo te pido que vengas a mi corazón y me llenes con tu presencia. En este día, yo decido caminar contigo el resto de mi vida. Decido buscar un lugar donde se me va a enseñar tu palabra. En este día, Señor, toma mi vida en el nombre de Jesús. Así de sencillo. Pero esto no termina ahí. Como dije en la oración, necesitas encontrar un lugar que te pueda guiar a encontrarte más con Jesucristo. Jesucristo es la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. ¿Tú quieres tener una conexión con el Padre? Acércate a Jesucristo, acércate a su palabra. Yo te animo a que lo hagas. Que Dios te bendiga. Atentamente, el pastor Alfredo Madera.